acercamos más a ti, Señor, es a través de tu palabra, Señor, cuando la escuchamos, cuando la meditamos, Señor, y cuando la ponemos en práctica, Señor. Por eso, Padre, habla nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que sea ella desafiándonos, Señor, llevándonos a más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 13, versículos, vamos a leer del 1 al 9 y después vamos a leer otros. Pasaje conocido por todos, la parábola del sembrador, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, porque no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Después, en la casa, ahí, cuando estaban en la intimidad con los discípulos, les dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. La explicación se la da ahí a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Creo firmemente que estamos entrando en un tiempo nuevo de parte de Dios. Y no solo en un tiempo nuevo, sino también en un tiempo bueno de parte de Dios, de cielos abiertos. ¿Y por qué pienso esto y por qué estamos compartiendo esto últimamente los domingos? Porque lo estamos viendo. Amén. Porque lo hemos estado orando y vemos cómo Dios está respondiendo a las oraciones de la iglesia. Hemos visto cómo Dios se ha movido en este tiempo. Ya en octubre vamos a cumplir un año y hemos visto cómo ha cambiado, ¿no?, la gente que ha llegado en este año y cómo Dios le ha restaurado, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha abierto puertas. Hemos visto los milagros de Dios, hemos visto la mano de Dios en este tiempo. Pero el hecho de que estemos entrando en un tiempo nuevo de parte de Dios no significa que todos vamos a experimentar esa bendición de parte de Dios. Lamentablemente en la Biblia encontramos pasajes donde el poder de Dios se manifestaba, pero no todos lo experimentaban. Algunos se quedaban de lado. Todos conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Y todo el pueblo que estaba en Egipto recibió la promesa de que Dios lo iba a libertar de la esclavitud de Egipto y que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. ¿Sí o no? Todo el pueblo de Israel, para todos fue la promesa. ¿Cuántos fueron que de esa generación que salió mayores de 25 años, dice la Biblia, que solamente 2 entraron en la tierra prometida? Pero la promesa había sido para todos. El tiempo nuevo de parte de Dios que había llegado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, la promesa era para todos. Sin embargo, solamente 2 entraron en la promesa de Dios. En los evangelios encontramos los milagros de Jesús. Y encontramos los que estaban felices porque recibían los milagros de Jesús y los que estaban enojados y cuestionaban dichos milagros. El poder de Dios se manifestaba. Ellos estaban viendo algo nuevo de parte de Dios. Algunos se maravillaban y decían: nunca hemos visto tal cosa acá. Nunca hemos visto tanta autoridad. Nunca hemos visto hablar a un hombre con tanta autoridad. Decían algunos que estaban contentos con Jesús. Sin embargo, otros decían: este no echa a los demonios sino por el Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esto no es de Dios, ¿verdad? Estaban ahí unos cuestionando. Y hoy también día pasa algo similar. Porque podemos venir a la iglesia, es el mismo mensaje para la iglesia, y sin embargo algunos salen bendecidos, fortalecidos por la palabra, y otros salimos ahí como que faltó algo. Casi que salimos como hemos entrado ahí. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces ocurre porque no estamos preparados. O mejor dicho, no venimos preparados
a la iglesia, a la reunión. No venimos con un corazón preparado y dispuesto a que Dios nos hable. No es que seamos incrédulos, no, sino que quizás pasó algo en el correr del día, pasó algo que interfirió ahí y nos olvidamos de prepararnos para ir a la iglesia. Y nos apuramos y venimos, pero no venimos con un corazón preparado. Algo ocurrió. Y para recibir lo nuevo de Dios, nosotros debemos de preparar nuestro corazón. Debemos de tener un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere darnos, sabiendo que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Lo nuevo de Dios, si no preparamos nuestro corazón, va a pasar por nuestras vidas sin pena ni gloria. Veremos cómo otros hermanos son bendecidos de una manera extraordinaria y nosotros seguiremos con nuestra vida normal, ahí tranquilita y coleando. Y no es que Dios tenga su favorito, porque quizás alguna vez usted lo pensó, yo lo llegué a pensar. A mí eso de que, ¿vieron el dicho de que hay gente que nace con estrella y otro estrellado o algo así, ¿no? Bueno, en algún momento de mi vida cristiana llegué a pensarlo así, ¿no? Eso de que Dios no tiene favorito, no sé. No, pero no era que Dios tenía favoritos, sino que de repente yo no estaba abriendo mi corazón para lo que Dios quería hablar a nuestras vidas. No es que Dios tiene favoritos, sino que nuestros hermanos abren el corazón, estuvieron dispuestos a prepararse, a ser limpiados por Dios, a dejar lo que Dios les pide que tienen que dejar. Vamos a ver por medio de este pasaje cómo entonces nosotros podemos prepararnos para recibir lo nuevo de Dios. ¿Qué cosas tenemos que dejar para que lo nuevo de Dios venga sobre nuestras vidas y produzca el cambio que Dios quiere producir en nosotros? Puede ser que haya cosas en nuestra vida que impiden que nosotros avancemos, que conquistemos, y no nos damos cuenta de que están ahí. No es que seamos incrédulos, que seamos rebeldes, ¿verdad?, en cuanto a Dios, sino que a veces no nos damos cuenta que hay cosas que nos están haciendo mal y que debemos dejarla. Dios quiere hacer algo grandioso en cada uno de nosotros, amén, como iglesia, pero también de forma personal, porque Dios es un Dios personal. Pero es necesario analizar cómo estamos delante de Dios. Es necesario prepararnos para recibir lo nuevo de Dios. De esta manera, si estamos preparados, podemos dar el fruto que Dios quiere que demos. Amén. Entonces, primero que nada, vemos a través de este pasaje que para recibir lo nuevo de Dios, yo tengo que sacar la dureza de mi corazón. Dice la Biblia que parte cayó junto al camino, ¿verdad? Pero dice la Biblia que vinieron las aves y arrebataron todo ahí. ¿Y qué pasa? La tierra que está junto al camino es una tierra buena en cierta manera. Es la misma que está ahí donde está al costado donde hacen ¿cómo es que donde preparan los surcos? ¿Cómo se dice? El cantero. El cantero para sembrar ahí. Porque yo de tierra no sé nada, simplemente sé que es marrón o negro y el pasto que es verde. Pero ¿qué pasa? El camino es buena tierra, lo único que no está preparada, está dura, está pisoteada, ¿verdad? No está preparada para recibir una semilla. Está dura, pero no dura de que sea mala tierra, sino dura por el pisoteo del camino. Para que pueda recibir la semilla hay que preparar la tierra, ¿verdad? Hay que ablandarla, hay que dar la vuelta, todas esas cosas, ¿verdad? Todo lo que estás en ese tema también, ¿no? Pero si no la preparamos, la semilla cae y no produce nada, muere o la arrebata el enemigo, el pájaro en este caso. Y muchos no reciben no solo lo nuevo de Dios, sino que muchos no reciben el Evangelio por la dureza de su corazón, porque es tan duro. Su corazón es como esa tierra dura, ahí que no permite que una semilla penetre en ella. Y puede ser que esté dura por los golpes de la vida, claro que sí. Hay gente, conocemos todos algunos, que hay gente que prácticamente, casi que literalmente, ha sido pisoteado a lo largo de su vida. ¿O no? Por los problemas, de repente los padres se separan temprano, los padres los abandonan, son criados ahí a la que te criaste, como se dice, y bueno, son gente que los golpes de la vida van endureciendo su corazón, ¿verdad? Hacen que estén duros. Muchos cierran, por ejemplo, su corazón a nuevas relaciones. De repente una relación matrimonial termina y ya no quiere saber nada de eso. O sea, se cierra a una nueva relación de su corazón duro y siempre está ahí alejado. Alguien quizás le quiere venir a tener una proposición, le interesa entablar una relación con esa persona, pero ella tiene un corazón duro y no está dispuesto a abrirlo nuevamente, entonces ahí se cierra a la relación, a nuevos emprendimientos. Y muchos prefieren estar así cerrados, duros, para no sufrir. No es que sean duros, no es que sean malos, sino que ellos temen sufrir y por eso se cierran, ¿verdad? Endurecen su vida. No quieren volver a pasar por esas situaciones tristes de la vida.
los golpes de la vida hacen que no entiendan de que Dios los ama. Dice la palabra del Señor Jesucristo cuando les estaba explicando esta parábola, les dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esas personas duras, ¿verdad? Que los golpes de la vida lo han llevado a tener un corazón duro, no entienden que Dios les ama. Porque en su razonamiento dice: si Dios me ama, como vos decís que me estás predicando que Dios me ama, ¿por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué me pasó esto en la vida? ¿Por qué tuve que, no sé, sufrir esto? ¿Por qué tuve que sufrir la separación de mis padres? ¿Por qué tuve que sufrir la pérdida de un hijo? Porque mucha gente, tristemente, esos golpes de la vida endurecen, ¿verdad? Y no entienden de que uno le está hablando de que Dios los ama a pesar de las dificultades que ellos tuvieron que atravesar. Puede que esta dureza de su corazón esté por los golpes de la vida, pero puede ser también que la dureza del corazón, a veces esta dureza no nos permite recibir lo nuevo de parte de Dios a causa de la religión. Algunos, tristemente, encontramos personas que salen frustrados de una iglesia, que salen lastimados, que salen heridos, ¿verdad? Y por lo tanto endurecen el corazón a lo que Dios quiere darnos. Dicen: no, pero yo fui a una iglesia y la verdad me dañaron, me lastimaron, me destrozaron, no quiero saber nada, no quiero ni que me hablen de la iglesia. Y entonces cierran ahí su corazón, se ponen duros, sin darse cuenta, ¿verdad?, que están cerrando su corazón al Señor. En otro, la forma en que fueron enseñados, ¿verdad?, lo que aprendieron de Dios, no les deja recibir lo nuevo de parte de Dios. Porque piensan que no es Dios, no es de Dios lo que está pasando. Nos volvemos quizás fariseos y endurecemos el corazón. Dios se está manifestando ahí delante de ellos y ellos cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. Porque Jesús sanaba el sábado, porque Jesús, no, en el sábado no se sana, decían los fariseos. Vengan otros días para ser sanados, le decía cuando el Señor sanó a una mujer. Ahí nos volvemos entonces, por lo que fuimos enseñados, cerrados, duros, y no permitimos que Dios nos hable. Esta dureza de corazón, como le decía, se asemeja a los fariseos ahí de la época de Jesús. Pero ¿saben qué? Tanto la dureza nuestra que pueda haber, como nuestra manera de pensar, como nuestra manera, la religiosidad que tenemos nosotros, es necesario que Dios rompa, ¿verdad? Como la de los golpes de la vida, pueden ser sanados, Amén. pueden ser abiertos, pueden ser transformados, ¿verdad? Pueden ser cambiados. Simplemente necesitan ser trabajados por el Señor. Hay que limpiar la tierra, ¿verdad? Sacar toda piedra, toda dureza, y de esta manera colocar una semilla para que ésta pueda ser productiva. Quizás hoy hay algo duro en nuestro corazón, ¿verdad?, que está impidiendo recibir lo nuevo de parte de Dios. Hay un área de nuestra vida que decimos: Señor, no trates eso. Eso está bien durito ahí. No me lo quites, que diga. Y el Señor quiere tratar con esa dureza de nuestro corazón. Puede ser nuestra religiosidad, puede ser algún daño que nos hayan hecho o un daño que nosotros hayamos causado y que no queremos decir lo que, ¿verdad? Y ahí nos cerramos, nos ponemos duros y eso lo que hace es impedir que Dios se manifieste en nuestras vidas. O sea que para recibir lo nuevo de parte de Dios, yo tengo que sacar toda dureza de mi corazón. Ser un corazón abierto, ser un corazón enseñable, un corazón sensible a Dios. Pero también para recibir lo nuevo yo tengo que soportar. Dice la Biblia que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza o se aparta. Tengo que soportar las distintas aflicciones que vienen sobre nosotros. Porque yo no sé si usted sabía que sobre nuestras vidas vienen problemas, ¿no? No sé si a usted le pasó o le va a pasar, pero vienen problemas en nuestra vida, ¿sí o no? Cada día, ¿no?, tenemos problemas. El enemigo se levanta contra nosotros. Como les compartía las otras vueltas, ¿verdad? Uno acepta al Señor Jesucristo y hay paz, hay un gozo en nuestra vida y hay una esperanza que nace dentro de nosotros que no podemos explicar, simplemente hay que experimentarlo. Y usted se piensa que el diablo se va a quedar contento y calladito ahí, diciendo: perdí uno, volví a perder un partido. No, se levanta, y se levanta peor, dice la Biblia, porque va a buscar otras cosas. ¿Para qué? Para quitarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre se van a levantar problemas cuando viene algo nuevo de parte de Dios. Si Dios está por hacer algo en tu vida, estate atento, porque de repente se levantan problemas donde no lo imaginabas. Cuando uno dice: ¿y esto por qué se levantó?
¿Por qué terminamos así con algo que era insignificante? Porque el enemigo sabe que Dios te va a bendecir. El enemigo sabe que Dios te va a dar ese trabajo que tanto estás esperando. El enemigo sabe que Dios te va a dar esa casa que tanto estás esperando, ¿verdad? Que le va a dar la salvación a tus hijos que tanto estás esperando, que tanto estás orando. El enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Se levanta con problemas, con dificultades, para que vos te apartes, para que uno se enfríe, para que uno deje de buscar de Dios. Él lo único que quiere es desviarnos del propósito que Dios tiene con nosotros. Nosotros tenemos que soportar, pero para poder soportar los ataques del enemigo, nosotros tenemos que profundizar, tenemos que echar raíces, porque dice la Biblia que brotó pronto, pero como no tenía raíz, se secó. Si nosotros no profundizamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, va a venir las dificultades, van a venir las luchas y no las vamos a poder soportar. Tener raíz es basar nuestra fe en la palabra de Dios y no en nuestras emociones. Porque si basamos nuestra fe en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, ¿cómo andaríamos? ¿No? Si nos levantamos bien, ahí tocamos el cielo con las manos y nada se nos pone delante y reprendemos cualquiera que se nos para delante. Pero veo que hay días que nos levantamos bajoneados, ¿o no? Hay días que nos levantamos con poca gana. Y es en ese día cuando más tenemos que aferrarnos a Dios y venir a la iglesia si es día de culto, y si no es día de culto, más aferrarnos y abrir la Biblia y leer la Biblia o ponernos de rodillas y orar, porque ahí cuando estamos desanimados uno no tiene fe, entonces no tiene ganas de orar, no tiene ganas de buscar de Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando el diablo aprovecha. Entonces, para yo poder soportar, tengo que basar mi fe en la palabra de Dios y no en cómo me estoy sintiendo. Porque de repente uno le puede fallar a Dios, ¿verdad? Y dice, yo no sirvo más para nada. Y sin embargo el Señor está diciendo, sí, sí, vení a mí, arreglar las cuentas conmigo y seguí adelante. Y uno que pasa, se entra a condenar, se siente condenado y se va apartando del Señor. Pero cuando confiamos en la palabra, sabemos que la palabra de Dios nos dice que aquel que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Y no en cómo nos sentimos, sino confiando en la palabra de Dios, confiando en que si hemos fallado, abogado tenemos con el Padre, dice la Biblia. Profundizar, echar raíces, tener comunión íntima, comunión íntima primero que nada con Dios, ¿verdad? Con nuestro Padre. En primer lugar, yo tengo que fortalecer mi relación con el Señor. Yo tengo que conocerlo, tengo que conocer a Dios, tengo que conocer a ese Dios que quiere bendecir mi vida, que quiere bendecir mi familia, que quiere bendecir mi futuro. ¿Y eso cómo lo hago? Si queremos conocer a una persona, ¿cómo conocemos a esa persona? Hablando con ella, ¿verdad? Dialogando, teniendo tiempo con ella. Y bueno, así es Dios, queremos conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Orando. Estando a solas con el Señor, orando ahí, como dice su palabra, buscar al Señor, cerrando la puerta en lo secreto y orar al Padre. Y dice la Biblia que tu Padre que te ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Ese tiempo de comunión, ¿verdad? De conocer al Señor. Ahí es cuando echamos raíces. Ahí cuando sabemos que cuando vienen los problemas, no importa, sabemos que quien me defiende es mi Padre Celestial. Que Jehová de los ejércitos es quien nos defiende y quien pelea por nosotros. Tenemos que echar raíces con la palabra. Conocer la palabra del Señor. Aparte de la oración, leer la palabra de Dios me hace profundizar, me hace echar raíces, porque ahí yo voy conociendo a Dios, ahí voy conociendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Siempre les digo, ¿cómo hacen ahí en Estados Unidos? O cómo hacían, quizá ahora hay máquinas mejores, pero en aquellos tiempos atrás que no había tanta tecnología, ¿cómo hacían ellos para detectar los dólares falsos? Conociendo todas las artimañas que hay de manera de hacer billetes falsos, no, conocían el original. Conocían al detalle el original, que cuando agarraban uno falso ya se daban cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque conocían el original. Y bueno, así es el Señor. Si queremos saber que si algo es de Dios o no es de Dios, debemos de profundizar en la palabra del Señor. Es la única manera de que cuando vengan a engañarnos, vengan a querer inventarnos otro evangelio, le vamos a decir, no, pará, eso no está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia tal cosa? Profundicemos entonces en la palabra del Señor, que eso es lo que nos hace echar raíces en el Señor, ¿verdad? Es que eso nos hace echar raíces y cuando vengan las aflicciones, sabemos que Dios está con nosotros. Porque dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Dios? Persecución, muerte, enfermedad, pobreza, ¿quién nos separará? Nada nos puede separar del amor de Dios. Tener comunión también con la iglesia. No hay cristiano solitario, no existe el llanero solitario.
simplemente fue una caricatura, ¿verdad? No existe. Necesitamos echar raíces en un lugar, afirmarnos, establecernos. Y muchos cristianos no crecen o no llegan a haber cumplido el propósito de Dios porque pasan de iglesia en iglesia. Están un tiempo acá, un tiempo allá, un tiempo aquí, un tiempo acá, y no son edificados. No logran establecerse nunca en un lugar. Ahí no. Establezcámonos como estamos estableciéndonos, afirmando, echar raíces con la iglesia, ¿verdad? Hoy la pastora leía al comienzo el Salmo 133 que habla de la hermandad, que habla de la armonía, de vivir todos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque en la armonía, en estar todos juntos, es donde envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dios te habla en tu casa? Claro que sí que Dios te habla en tu casa. Te habla por sueño, pero Dios también te bendice en la iglesia. Dios donde te bendice y donde te da la comida buena es en la iglesia, es en la casa del Señor. Amén. No digo que esté mal cambiar de iglesia, porque en algún momento cambiamos de iglesia, o porque nos mudamos, porque esto, o por lo que sea, o por crecimiento espiritual, cambiamos. Pero cuando ya es costumbre, vamos a estar un mes aquí, un mes allá, Dios no va a poder edificarte. Tenemos que establecernos, ¿verdad?, para edificar. Echar raíces significa eso, profundizar. Y de esa manera, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las luchas, ¿verdad?, tú vas a estar firme, parado en el Señor, establecido en el Señor, y nada te va a cambiar. Entonces vas a poder recibir lo nuevo que viene de parte de Dios. Para recibir lo nuevo también tengo que ganarle a este mundo. Dice la Biblia en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y los engaños de la riqueza ahogan la palabra. ¿A qué le tengo que ganar? A las preocupaciones. Problemas tenemos todos, ¿o no? Y si no, los fabricamos. Si no tenemos problemas, los fabricamos. Nos gusta, ¿no?, tener esa adrenalina de tener problemas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice: busquemos a Dios y a su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Hay preocupación por qué vamos a comer, qué vamos a vestir? Sí, somos seres humanos y lo tenemos esas preocupaciones. Pero dice la palabra del Señor que busquemos primeramente a Dios, al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas esas preocupaciones, por qué vas a comer, por qué vas a vestir, ¿verdad?, por qué, dónde vas a trabajar, todo eso va a ser añadido. O sea que Dios quiere evitarnos que nos preocupemos. Tenemos que ganarle a esas cosas. La palabra del Señor nos dice que por nada estemos ansiosos o estemos afanados, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y acción de gracias. ¿Verdad? Nos quiere evitar todo eso. ¿Cómo le ganamos al mundo? Bueno, vienen los problemas, vienen las dificultades, orando. Vamos derecho a los pies de Jesús, como decía hoy nuestra hermana Rosario, vamos a los pies del Maestro y vamos a pedirle por ese trabajo que el Señor nos va a dar. Y claro que es así. Por nada estemos afanosos, sino presentémosles nuestras peticiones al Señor. Y la palabra del Señor nos dice, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Y lo decía Pablo, ¿verdad?, que no estaba pasando por un gran momento ahí si nosotros nos miramos con los ojos humanos, pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que le tenemos que ganar a este mundo, a las preocupaciones, a los engaños de la riqueza, decía el Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo de consumismo, ¿sí o no? Hoy en día, si no tenés tal cosa, no valés. Todos queremos tener un celular, el mejor celular, el iPhone y todo eso, ¿no? Donde se nos dice que para ser feliz tenemos que tener ciertas cosas materiales. Y ahí estamos, afanándonos por esas cosas, engañándonos. Tristemente, hace 15 días atrás, más o menos, ahí un muchacho, jugador de fútbol de las inferiores de Boston River, fue a comprar un celular. Yo creo que debería ser un iPhone porque se lo fue a comprar en ese lugar, porque era barato. Fue a meterse ahí, el cordero se metió en la manada de lobo, ahí, fue con su padre. Por afanado, por tener un celular como la gente, terminó con un tiro en la cabeza y muerto. Afanado por las cosas materiales. Cuando nosotros vivimos así, vivimos como que siempre nos falta algo para ser feliz. Siempre nos está faltando algo para ser feliz y no nos contentamos con lo que tenemos. No disfrutamos de lo que tenemos. Y en el afán se nos va la vida. Cuando queremos acordar se nos pasan los años, ¿verdad? Y te das cuenta que no es eso lo que necesitaba para ser feliz. La palabra de Dios nos dice que si amamos al mundo o las cosas de este mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Y de esta manera no puedo recibir lo nuevo que Dios tiene para mi vida. No es que Dios nos quiera darnos una casa, no es que Dios nos quiera darnos
un auto, ¿verdad? O mejor pasar. No, nada que ver. Todo lo contrario. El tema es dónde está nuestro corazón, ¿verdad? El tema es por qué nos estamos afanando. Esa es nuestra prioridad primera de cada día, afanarnos por las cosas materiales. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, poner las cosas del Señor, en las cosas celestiales que son eternas, dice la Biblia. Las cosas de este mundo son pasajeras. Hoy tenemos, mañana no tenemos. ¿O no? No siempre anduvimos mal. En algún momento de nuestra vida anduvimos bien, ¿verdad? Anduvimos con todo. Pero las cosas son pasajeras. Así que pongamos nuestra mirada en las cosas del Señor. Lo nuevo de Dios en un corazón preparado produce grandes cosas. Gloria a Dios. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero que da, entonces, lo nuevo de Dios en un corazón preparado, cuando viene sobre lo nuevo de parte de Dios, es fruto en abundancia. Buen fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque la tierra fue preparada. Pasó por un proceso de limpieza, la tierra fue dada vuelta, ¿no? Primero es lo que se hace, ¿no? Se da vuelta a la tierra, ¿verdad? Se zarandea, no sé si se zarandea, se quita todo suyo también, se va quitando todo eso, ¿verdad? Se saca todas las piedras, todos los vidrios, se la abona, ¿no? También, para luego recién poder sembrar, ¿no? La tierra fue preparada, entonces después sí podemos esperar el fruto que ella va a dar a su tiempo, ¿verdad? Y nosotros también pasamos por ese proceso de preparación. Si estamos duros, Dios nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? A través de la oración, el por qué estamos duros. Y nos dice que tenemos que ir cambiando, que tenemos que no ser así, que no ser duros, sino tener un corazón enseñable. Nos va sanando, limpia las heridas, ¿verdad? Quita de nosotros lo que nos sirve. A veces uno se vuelve duro porque no quiere que el Señor limpie nuestras heridas. Porque al limpiar nuestras heridas va a escarbar un poquito ahí, va a escarbar y nos va a recordar, a traer memoria que nos duele eso que nos pasó, ¿verdad? Pero el Señor dice que es necesario para recibir lo nuevo que te sane, que te limpie, para que el fruto salga sano. Porque ustedes no sé si sabían que una semilla se puede enfermar. Una semilla, si usted la abona, ¿verdad? Y está mal, se puede enfermar y la planta no sale bien. Y más que nada no da fruto. Y Dios quiere que nosotros demos un fruto sano. Por eso Él prepara nuestro corazón, va limpiando ahí toda esa herida, va limpiando. En el proceso entendemos que es necesario perdonar. En ese proceso entendemos, sí, perdón. Y el tema de perdonar, como siempre les digo, no tiene que ver con nosotros, con la otra persona, tiene que ver con nosotros. Porque la otra persona va a seguir viviendo y va a seguir haciendo su vida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos eso dentro nuestro, que si no liberamos, como le decía el domingo pasado, vivimos atados al pasado y no nos aferramos a lo nuevo que viene de parte de Dios. Por eso en ese proceso, en esa limpieza que el Señor hace, que va a ir rompiendo toda dureza en nuestro corazón, entendemos que es necesario perdonar, liberar perdón, o pedir perdón. Porque a veces nos ponemos duros y yo no pido perdón. Tiene razón. Aunque uno se haya equivocado, pero por orgulloso mismo nos pide perdón. No, reconozcamos, ¿verdad? Pidamos perdón. Si la otra persona no nos quiere perdonar, bueno, eso es un tema de la otra persona, pero de nuestra parte, pidamos perdón si nos hemos equivocado, si hemos fallado. Ahí quitemos ese orgullo, esa dureza de nuestras vidas. Cuando producimos frutos, ¿verdad? Que la tierra está abonada, vamos entendiendo que no fue culpa de Dios lo que nos pasó. Porque hay mucha gente que está dura ahí contra el Evangelio, reacia a recibir el amor de Dios, del Evangelio, de las buenas nuevas, piensa que lo que les pasó es culpa de Dios. ¿Cuántos matrimonios cristianos que se han casado, verdad, en el Evangelio se han separado? Y uno habla con ellos y le dice, pero si yo me casé en el camino del Señor, me casé con Dios, ¿por qué me pasó todo esto? Y en cierta manera a veces hay gente que culpa a Dios. Pero cuando entramos en el proceso y dejamos que Dios obre y que sane nuestro corazón, entendemos que no fue culpa de Dios. Que fue por decisiones nuestras que nosotros tomamos, o simplemente porque la vida es así. La vida no es color de rosa, ¿verdad? Siempre hay un golpe, siempre hay algo, ¿verdad? Pero aún así, si fue consecuencia de nuestros actos, Dios tiene el poder para cambiar toda maldición en bendición. Porque Dios no nos condena, Dios siempre nos da una nueva oportunidad, simplemente nos prepara, ¿verdad? Va a ir removiendo todo para que nuestro corazón, para que la palabra que Él nos envía, para que lo nuevo de Dios que viene para nosotros produzca fruto
al cual Él quiere producir. Una de las cosas entonces que produce un corazón preparado es fruto en abundancia y multiplicación. Dice la Biblia que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 100 por 1, 30, 60. Esto quiere decir que se multiplicaba. Ahí se multiplica, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón preparado por el Señor, el fruto que Dios envía se va a multiplicar. La Biblia nos dice que vamos a ir dando fruto a medida que vamos madurando. Al 30, 60, al 100. Tengo entendido que el árbol de la manzana demora como 7 años en dar el 100%, ¿no? Algo así. O sea, cuando comienza a dar fruto da un porcentaje, pero su mayor, producción hacia el tope es alrededor de los 7 años. ¿Verdad? Y así es el Señor con nosotros. A medida que vamos madurando, vamos dando el fruto, se va multiplicando en nuestras vidas. Comenzamos a dar fruto y ese fruto se multiplica porque entendemos que no podemos quedarnos con lo que tenemos. Amén. Y comenzamos a compartir las buenas nuevas a otras personas. Gloria a Dios. Entendemos que así como Dios nos bendice a nosotros, puede bendecir a aquel drogadito que está en la esquina, ¿verdad? O así como Dios nos cambió a nosotros, entendemos que puede restaurar a nuestra familia, que aquel que robaba, vamos y le predicamos y no va a robar más, porque así, ese es el cambio, ¿verdad? Comenzamos a multiplicarnos, comenzamos a multiplicar, a compartir las buenas nuevas a otros. Un corazón preparado no se guarda lo nuevo de Dios, sino que lo comparte. No somos un corazón preparado, no es egoísta, no se guarda ese secreto, sino que de gracia recibimos, de gracia damos. Pero el que fue sembrado en buena tierra, dice la Biblia, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, al 30 por uno. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Verdad? ¿Está duro como el camino? Está entre pedregales, ahí que le creemos al Señor, pero le creemos según cómo esté nuestro ánimo. Está entre los espinos, que le creemos al Señor, pero es más importante las cosas materiales que las cosas del Señor. Y lo importante no es tanto cómo está nuestro corazón, sino en qué decisión vamos a tomar. Si vamos a profundizar en la palabra del Señor, ¿verdad? O si nos vamos a quedar como están. Porque hemos visto que Dios puede cambiar cualquier corazón. Dios puede cambiar un corazón duro de piedra por un corazón de carne. Vamos a avanzar, iglesia, todos juntos. Vamos entrando en un tiempo nuevo de parte de Dios y queremos que todos disfrutemos de esos cielos abiertos de parte de Dios. Amén. Que todos entremos en lo nuevo de Dios. Quizá en esta tarde nos dimos cuenta que nos falta profundidad, que nos falta echar raíces. Entendimos que hemos basado nuestra fe en las emociones, en cómo estamos, en nuestras condiciones, ¿verdad? Y no en la palabra del Señor, no en las promesas que Dios nos ha dado. Pero nos dimos cuenta que los problemas, que pensamos que al venir a Cristo, todos los problemas desaparecen como por arte de magia. Porque muchas veces hemos pensado eso. Pero hoy nos dimos cuenta que los problemas nos tienen que acercar más a Dios. Los problemas, en vez de separarnos del Señor y pensar que Dios nos abandonó, lo que tiene que producir en nosotros es decir, Señor, no me dejes, y aferrarnos más a Él, buscar más de Él, clamar a Él, como hoy bien decía la pastora, ser como esa viuda ahí que fue ante el rey injusto y que le clamaba de día y noche, bueno, viene un problema y vamos a clamar hasta que Dios nos dé la victoria. Vamos a clamar hasta que Dios nos dé la tranquilidad. Aunque vengan dificultades, Dios sigue estando con nosotros, peleando por cada uno de nosotros. Aunque muchas veces parezca que estamos solos, no estamos solos, Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros peleando. Quizá nos dimos cuenta de que este mundo de consumismo se metió dentro. Y que si no tenemos lo mejor, no tenemos. Recuerdo, no sé si acá lo conté, pero una vuelta habíamos comprado televisores nuevos, ¿no? De LED, plano, no sé cómo se llama ahí. Televisor plano. Lo más gracioso es que lo compramos en una promoción de 6, 10 cuotas baratas, ya le decían cuando recién salieron ahí, que estaban, todo el mundo se llevaba. Tuvimos como un año para hacerlo andar. Porque claro, sin el cable no andaba, pero nosotros compramos. Y duró poquito, duró un año de uso. Pues. Y resulta que un día se quemó, dejó de andar. Y me había entrado una desesperación por comprar otro. Porque tenía que comprar otro, Y en ese momento andábamos más secos.
que Ezequiel en enero, así no había nada de dónde sacarlo, el crédito estaban todo en rojo, no había nada. Aparte no podía, sinceramente no podía comprarlo, era ahogar, ya estaban acá con la fuente, era poner un mar. Pero me había entrado una desesperación que había averiguado, que tenía que comprarlo. Y en una digo, ¿qué estoy haciendo? Sí, nos habían regalado hace poquito, ¿no? Hacía poco nos habían regalado un televisor de 29 pulgadas que no era un LED, no era nada, pero yo quería grande. Y bueno, ¿no? A veces se mete el consumismo dentro nuestro y nos hace meternos en cuenta, ¿verdad? En gastar en prioridades, en cosas que no son prioridades. Hemos cambiado las prioridades. Hemos dejado de lado lo que es necesario para nuestras vidas. Hemos puesto quizás nuestros ojos en las bendiciones y no en el Dios de las bendiciones. Dios tiene grandes cosas para ti. Claro que sí, tiene lo mejor para ti, tiene lo mejor para tu familia, tiene lo mejor para tu descendencia, para tu casa. Para todo lo que vos pienses, Dios tiene lo mejor. Amén. Dios tiene lo mejor. Solo que no cambie la prioridad. Que buscar a Dios, de amar a Dios. ¿Sabes cuánta gente ha terminado de apartarse del Evangelio? Nosotros conocemos varias personas que por el consumismo, por tener un mejor sueldo, ¿verdad? O buscar por unos pesos más. Simplemente hemos visto a uno de ellos que perdió su familia, que Dios la había restaurado, por cambiar un trabajo, por 3 pesos más la hora. ¿Qué pasó? En ese trabajo ya no se podía congregar, porque hacían más horas extras. En el otro trabajo que tenía asegurado, de lunes a viernes, era trabajaba de 7 a 4 de la tarde. Pronto sí podía servir al Señor, podía congregarse, él cantaba, cantaba en la iglesia, todo, por trabajar por unos pesos más, horas extras. Ahí se fue enfriando, se fue apartando. Al final él tenía un trabajo seguro que era de 7 de lunes a viernes. Por esos 2 o 3 pesos más la hora fue un trabajo zafrán, terminó la zafra, lo echaron y ahí empezó a rondar para aquí, para allá. Se terminó apartando, terminó su familia toda destrozada, ¿verdad? Mucha gente ha terminado así por abandonar al Señor por los bienes materiales. Porque la Biblia nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro hoy? ¿Está con el Señor? Gloria a Dios. Pero si está con las cosas materiales, ojo, porque ahí también está nuestro corazón. Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. No nos quedemos afuera. No lo veamos pasar. No veamos pasar el tiempo nuevo de parte de Dios, sino que preparemos nuestro corazón para recibir de Dios. Quitemos toda dureza de nuestra vida, ¿verdad? Toda dureza en nuestro corazón. Ahí sí, como le decía, si tenemos que perdonar, perdonemos. Si tenemos que pedir perdón, perdonemos. Y si tenemos que romper toda religiosidad de nuestra vida, porque como le vengo diciendo, yo sé que Dios va a hacer algo nuevo, algo que nos va a dejar con la boca abierta, algo que nos va a romper ahí con nuestra mente, con todo lo que hemos creído hasta ahora, que nos han enseñado del Evangelio. Dios va a romper con todo eso. Porque Dios está con nosotros, Dios quiere hacer algo nuevo, dice la Biblia. No se acuerden de las cosas pasadas, de aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán. Preparemos nuestro corazón, echemos raíces en la palabra del Señor, en la comunión con el Señor, en la palabra, en el venir y congregarnos, echemos raíces y ganemos en este mundo. Problemas tenemos todos, dificultad, todos atravesamos. Pero una cosa es atravesarla con Cristo y una cosa es atravesarlo con nuestras propias fuerzas. Así que aferrémonos al Señor. ¿Qué les parece si oramos en esta hora? Y que cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro corazón. Cada uno sabe cómo está herido, ¿verdad? Cómo está dolido. Pero entregarle todo eso al Señor. Entregarle todo eso al Señor en esta hora. Aleluya. Entregamos, Señor, nuestra voluntad a ti, Señor, en esta hora. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Confiando, Señor, en que se viene un tiempo nuevo para Sauce, Señor. Que se viene un tiempo de cielos abiertos, Señor. Que se viene un tiempo, Señor, de bonanza, Señor, Padre, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, Señor. Para esta ciudad, Señor. Para todos Sauce, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón, Señor, para recibir eso nuevo que viene de parte de Dios, Señor. Porque sé, Señor, que tú te vas a mover, Señor, de una manera extraordinaria, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tú vas a hacer milagros, Señor, y prodigios, Señor, a través de la vida de tus hijos, Señor, a través de nuestras vidas, Señor.
Padre, muchos van a quedar ahí con la boca abierta, Señor. Muchos van a quedar ahí, como Pablo le decía a los de Gálatas, fascinados, que nos fascinó. Muchos van a quedar así, Señor, fascinados, Señor, de tu poder, Señor, de tu obra, Señor. Y Padre, queremos todos, Señor, ser partícipes de eso nuevo que viene de parte tuya, Señor. No queremos, Señor, que por la dureza de nuestro corazón, Señor, Padre, perdamos, Señor, tu obrar en nuestras vidas, Señor. Padre, quizá hay dureza en nuestro corazón, Señor, por los golpes de la vida. Señor, quizá no nos sentimos amados por ti, Señor, cuando tú estás a la puerta cada día golpeando, Señor, y queriéndonos abrazar, Señor. Padre, en esta hora, Señor, pedimos perdón, Señor, por esa dureza, Señor. Porque esa dureza simplemente refleja nuestra incredulidad, Señor. Padre, pero tú nos amas, Señor. Tú estás dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a purificarnos, Señor. A quitar de nuestra vida todo lo que no produce frutos, Señor. Todo lo que está impidiendo que tu palabra, Señor, se vuelva productiva en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, quita tu dureza que pueda venir de la religiosidad de nosotros, Señor. Porque muchas veces cuestionamos tu obrar, Señor, y no nos damos cuenta que tú estás haciendo algo nuevo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no nos encontremos con esa dureza peleando contra ti, Señor. Sino, Padre, haz de nuestro corazón un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que tú tienes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada día podamos profundizar más en tu palabra, en tu comunión contigo, Señor. Que no basemos nuestra fe, Señor, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, Señor, sino que basamos nuestra fe en tu palabra, Señor, la cual nos dijo, Señor, que ibas a restituir todo el tiempo, Señor, todos los años que nos quitó la oruga, el saltón y el revoltón, Señor. Padre, todos esos años que hemos perdido, Señor, por causa nuestra, Señor, muchas veces, Señor, tú le ibas a restituir por amor a nosotros, Señor. Y vemos que lo estás haciendo, Señor. Lo hemos visto, Señor, lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, Padre. Por eso, Señor, que podamos profundizar, Señor. Basamos nuestra fe, Señor, en tu palabra, Señor. Padre, para que cuando vengan las luchas, las dificultades, estemos bien aferrados a ti, Señor. Cuando vengan las tormentas, nadie nos mueva, Señor, de tu presencia. Nadie nos mueva de tu camino, Señor. Padre, que no nos importa, Señor. Nuestro amor es nuestro amor a ti, Señor. El amor al dinero, Padre, es malo, Señor. El amor a las cosas materiales nos hace enemigos tuyos, Señor. Padre, confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, Señor, en esta hora. Le vamos a ganar a este mundo, Señor. Este mundo no nos va a ahogar tu palabra, no va a ahogar tu promesa que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, aquí hay un corazón abierto, Señor. Aquí hay varios corazones dispuestos, Señor, a recibir lo que tú tienes, Señor, en este tiempo, Señor. Buenos corazones, corazón de que nos verte, Señor. Donde tu palabra va a caer en buena tierra y van a dar el fruto que tú quieres que ellos vayan a dar. Bendito sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. Señor. No queremos perdernos de lo nuevo que viene de parte tuya, Señor. Queremos Gloria seguir a Dios. avanzando, conquistando, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros y tú vas delante nuestro, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice en esta hora al dador alegre, Señor, y